Sabemos que hay personas que viven situaciones difíciles, algunas realmente extremadamente difíciles, que podemos denominarlas como que están viviendo un infierno. Ahora, hay personas que cuando escuchan la palabra infierno se ríen, sobre todo si son jóvenes, les causa risa. Ahora, tengo algo que decirte, si tú eres de esas personas que se ríen, tu peor momento en esta vida es una broma al lado de lo que es el infierno. No nos gusta esta crisis que llevamos varios años viviendo, cuanto más nos va a gustar el infierno. Hay que escuchar lo que la Biblia dice, es importante prestar atención, porque en esta vida ya vamos viendo que hay situaciones muy desagradables, muy difíciles de vivir, y la Biblia nos avisa, nos dice, cuidado que de espaldas a Dios lo que viene es algo serio, es algo grave. El peor momento que podemos pasar en esta vida sería una broma al lado de lo que nos viene si seguimos de espaldas a Dios. El infierno del que la Biblia habla está al final del camino de mucha gente. En esta vida hay antesalas. Por ejemplo, alguien está viviendo un infierno en su matrimonio, está viviendo momentos de deslealtad, está viviendo momentos de desprecio, momentos de desconsideración, de maltrato, de violencia. Hay muchas personas en este país que viven estas situaciones o que entienden o que tienen personas próximas que están viviendo cosas así, ¿verdad? Sabemos estadísticamente, ¿verdad, pastores? Hay cerca de medio país que se ha divorciado. Ahora, cuando hablamos de adulterio también hay mucha gente que se ríe, ¿verdad? Cuando hablamos de que Dios dice que no tenemos que adulterar, sobre todo gente joven o tal vez no tan joven, se parte de risa. Pareciera que hemos contado un chiste. Voy a explicarte cómo es esto. Cuando Dios dice en la Biblia que no seamos adúlteros, lo que está haciendo es algo que nos protege. Lo que Dios pretende es que no te lo hagan a ti. Es decir, lo que Dios quiere es que tu cónyuge siempre te sea fiel. Es decir, la ley de Dios, las ideas de Dios, lo que traen es protección a tu vida. Dios no quiere ser un aguafiestas. Hay personas que piensan, bueno, ahí viene ya Dios con sus ideas, ahí viene ahí el pastor Pablo, ahí vienen esos cristianos que nos quieren aguar la fiesta, ¿verdad? ¿Se dice así? Aguar la fiesta, nos quieren quitarnos, ¿verdad?, el disfrute. No, vamos a ver, lo que Dios está haciendo es protegiéndote. Cuando Dios da una norma, Dios está pensando en ti. Dios no quiere que nadie te sea infiel, Dios no quiere que tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, te falte el respeto en cosas tan serias como esas. Las ideas de Dios nos protegen. Lo que para unos es placer, para otros es dolor. Por eso Dios nos da instrucciones. Hay personas que viven un infierno en su trabajo, personas que viven un infierno con sus hijos. Vamos a estar hablando hoy de muchos momentos así y vamos a dar soluciones, las soluciones de Dios, ideas de Dios que traen cielo a tu vida. Porque Dios no nos creó para vivir en un infierno o para ir al infierno, sino Dios nos creó para algo diferente. Cada idea de Dios que aplicamos es un pedazo de cielo. Cada idea de Dios que traemos a nuestra vida es un trozo de cielo. Cuando tú aplicas 2 ideas de Dios, cuando tú aplicas 3 ideas de Dios, vas rodeándote de cielo y vas alejándote del infierno o de antesalas del infierno, es decir, de situaciones desagradables, de cosas que nadie quiere vivir. ¿Cómo te rodeas de cielo? Pues rodeándote de ideas de Dios y aplicándolas en tu vida. El cielo es el cielo simplemente porque se aplican las ideas de Dios. Esta tierra, yo tengo aquí siempre esta representación del globo terrestre, esta tierra es lo que es y tiene esas estadísticas y esas cifras a veces tan terribles, bueno, porque se aplican las ideas de la serpiente, ¿verdad? Las ideas de los hombres incluso, y por eso hay tanto sufrimiento. Tienes que asegurarte en qué dirección va tu vida, qué camino estás caminando. Ahora, tengo una pregunta para ti, querido amigo. ¿Tu forma de vivir produce cielo o produce infierno a los que te rodean? ¿Tú eres de esa gente que produce cielo o que produce infierno? ¿Eres de esas personas que traen infierno a otras vidas por tu comportamiento, por tu forma de vivir la vida? ¿Eres de esas personas que van mirándose el ombligo, egoístas, que piensan en sí mismos, que viven de espaldas a Dios? Si eres una persona así, ten cuidado porque Dios es justo
y esa forma de vivir trae consecuencias. Genera facturas en el mundo espiritual que algún día se te presentarán y tendrás que pagar. No se puede vivir la vida haciendo daño a los demás, por ejemplo, haciendo daño a tu esposa, haciendo daño a tu cónyuge, portándote mal con tus padres y pensando que no pasa nada. La Biblia dice que cuidadito, que Dios es justo y si alguien tiene un comportamiento de ese tipo, algún día vienen las consecuencias. La vida está en movimiento, ¿verdad? Igual que la tierra donde vivimos, no se detiene. La Biblia dice que hay camino o hay caminos que al hombre, a la mujer, le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es decir, hay muchas cosas que al ser humano le pueden parecer que terminan bien, pero atención, la Biblia avisa, hay cosas que no terminan bien, aunque te parezca que sí. Hay que escuchar las ideas de Dios. Yo creo que Dios tiene suficientes más años que nosotros, permíteme que lo diga así, como para prestarle atención. Cuando mis hijos a veces me comentan algo que a mí me parece, ¿verdad? Pastora Leila, que a mí me parece un poco un disparate, yo les miro así fijamente y les digo, hijo mío, ¿cuántos años tiene tu padre? Tengo más años que tú, ¿verdad? Pues escucha a tu padre que tiene más experiencia. ¿Cuánto más Dios, que conoce perfectamente todas las cosas y sabe aconsejarnos cómo necesitamos? Entonces, tengo una pregunta para ti. Ante esta palabra tan concreta de la Biblia, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, tengo una pregunta muy concreta para ti. ¿Qué ruta sigues tú? ¿Qué camino sigues? No te fíes de tu parecer, ¿verdad? Como dice la palabra. Compruébalo en el mapa de Dios. Yo tengo aquí un mapa, un callejero. Aquí yo puedo ver cómo llegar a diferentes lugares de la ciudad. Últimamente se usaban mapas de carreteras, ahora eso ya está obsoleto, eso ya es del siglo pasado, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, los que pasamos de 50 años, los hemos usado muchas veces y hemos visto, ¿verdad? Para llegar a un lugar hemos recorrido la nacional, la comarcal, la regional, ¿verdad? Y hemos seguido mapas. Ahora, pastores, ya no se usan mapas, ¿no? En papel, se usan GPS. Yo tengo aquí un GPS, bueno, aquí mando un GPS que no funciona. Pastor, ¿tienes algún GPS por ahí? Podemos mostrar un GPS. Sin duda, cuando queremos ir de un sitio a otro, ahora ya en el siglo XXI, usamos los mapas en GPS, ¿verdad? Pues de la misma forma, Dios tiene un GPS para evitar que acabemos en el infierno o para evitar que en esta vida vayamos pasando por antesalas, por lugares que tienen olor a infierno, que tienen la atmósfera del infierno. Lo que sucede es que, aunque el ser humano no quiere o no queremos vivir en el infierno, no queremos estar en situaciones difíciles, la realidad, dice la Biblia, que no es así. Vamos a, como siempre, a leer Biblia en este programa. Si tú tienes, querido amigo, Biblia en tu casa, yo creo que la mayoría de los españoles tenemos ahí una Biblia en casa. El problema es que no solemos leerla. Desde aquí siempre te vamos a aconsejar que lo hagas. Y vamos a ver qué dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 13. Pastor, por favor, adelante. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Pocos son los que la hallan. Bueno, esto es tremendo, ¿no? Porque, pastor, acabas de leer que el camino a la vida, es decir, el camino al cielo, vivir momentos de cielo en esta vida, es algo que es para pocos. Y pareciera como que dice que no lo hallan, que no es el camino amplio, o como dice, espacioso, camino ancho. Bueno, esto es muy importante. Vamos a enseñar. Es lógico que mucha gente esté pasando situaciones difíciles porque si no prestas atención a las ideas de Dios, la autopista, ¿verdad? Lo fácil es que te metas por caminos que te llevan a problemas. A lo mejor tú piensas que no, pero ya la Biblia te ha comenzado avisando al principio del programa que hay caminos que al hombre le parecen derechos, al hombre y a la mujer, pero su fin es camino de muerte. Entonces, cuidado con nuestras ideas porque la Biblia ya avisa de que lo normal es que te metas en caminos que te llevan a antesalas del infierno, te llevan a problemas. Entonces vamos a enseñar cómo identificar el camino que lleva a la vida, el camino que lleva al cielo, y cómo identificar el camino que lleva a la perdición, al infierno, al sufrimiento, al dolor, a los problemas, a esas situaciones que no queremos vivir.
Yo ponía antes el ejemplo del GPS, del mapa de carreteras, y bueno, si uno va, por ejemplo, a Barcelona y va desde Madrid, pues coge su GPS y uno sabe, ¿verdad?, que si ya conoce el camino, uno se va a encontrar con ciudades, con pueblos. Yo recuerdo ahora de memoria, creo que está Guadalajara, ¿verdad, Pastor? Yo he viajado mucho por España, pero no recientemente, ¿verdad? Pero de joven, de adolescente, incluso, no sé, con mis padres recuerdo que hemos recorrido más de una vez en coche España, incluso Francia, Portugal, pero no tengo la geografía muy reciente. Bueno, pues entonces uno va en dirección de Barcelona y va viendo Guadalajara, luego aparece Zaragoza. Bueno, la cosa va bien, ¿verdad? Si uno va a Coruña, pues lo mismo, hay ciudades en el camino. Recuerdo Benavente, recuerdo, te encuentras, llega un momento que ya entras en Galicia, aparece Lugo. La de veces que habré ido yo en coche de niño y de adolescente hasta Galicia. Son indicadores, referencias de que estamos yendo en el camino que queremos ir, ¿verdad? Si vamos a Sevilla, pues lo mismo. Está ahí Despeñaperros, ese puerto tan emblemático, bajando hacia Andalucía. Y bueno, y hay señales en la carretera. Cuando uno ya ha viajado varias veces, pues conoce el camino. Pero si es la primera vez que uno viaja, pues uno necesita un mapa, necesita un GPS. Y bueno, esta vida es la primera vez que la vivimos. Es así, ¿verdad? O sea, todos, esta vida es la primera vez que la vivimos. No conocemos el camino de memoria. Necesitamos ir a un mapa, necesitamos ir al GPS de Dios para saber si nuestra vida va caminando por el camino correcto hacia lugares de bendición, lugares de bienestar, lugares de cielo. Porque recuerda, el cielo comienza en esta vida, el infierno también, y el cielo son ideas de Dios. Un pedazo de cielo que tú tienes, que tú aplicas, una idea de Dios que tú aplicas en tu vida, es un pedazo de cielo. Si aplicas 2 ideas de Dios, 3 ideas, te vas rodeando de cielo. Entonces, cuidado con las señales en esta vida, porque de la misma forma que tú vas hacia Barcelona o hacia Coruña o hacia Sevilla y te van poniendo señales y te ponen 300 kilómetros, pones Sevilla 250 kilómetros. Cuidado con las señales que tú encuentras en esta vida, porque las señales, pastores, las señales que encontramos en las carreteras, por ejemplo en España, sabemos que las pone la DGT, es así, ¿no? La DGT, la Dirección General de Tráfico. Esas señales son 100% fiables. Son señales, hay una ingeniería detrás que puedes fiarte, es decir, puedes saber que eso es verdad. Si te dice que el siguiente pueblo es, no lo sé, Alpedrete, pues tú sabes que efectivamente va a aparecer Alpedrete. Ahora, en el mundo espiritual, en la vida que vivimos, cuidadito con las señales, porque las señales que el diablo pone, recuerda que este mundo es el reino de las tinieblas y aquí el príncipe es el diablo. Y entonces el diablo, las señales que te pone son señales mentirosas, son señales que te están engañando y que intentan que tú te equivoques de camino. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia del diablo? Pastor José Luis, Evangelio según San Juan, adelante. Dice así: vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. La Biblia te avisa, no te fíes de las ideas del diablo que están rondando, que están pululando por la sociedad, porque por la sociedad se dicen muchas cosas y de algunas de estas cosas vamos a hablar. Presta atención a lo que Dios dice si realmente quieres tener cielo a tu vida. Mira, se vive mucho mejor rodeado de cielo. Se vive mucho mejor sabiendo que tu esposa o tu esposo te es fiel. Se vive mucho mejor sabiendo que tus hijos te dicen la verdad. Se vive mucho mejor teniendo una buena economía. Y tener una buena economía no significa tener mucho dinero. Tener lo que necesitas cuando lo necesitas. No necesitar gastar en muchas cosas que mucha gente gasta, por ejemplo. Es decir, las ideas de Dios traen cielo a tu vida. Las ideas de la serpiente van a traer muchos momentos de dolor, de incertidumbre, de angustia, es decir, antesalas del infierno donde nadie quiere vivir. Entonces vamos a seguir hablando de cómo identificar el camino que estamos viviendo, en qué dirección vamos yendo. Si tú vas hacia Barcelona, si tú vas hacia Sevilla, las señales que encuentras en la carretera son fiables, te puedes fiar. La DGT, la Dirección General de Tráfico, está detrás, es un organismo de rigor, son totalmente fiables. Pero si tú, en el mundo espiritual, en tu vida personal, te fías de las señales que hay en la sociedad, muchas veces son señales
engañosas. Recuerda lo que la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo crecí y fui educado en las ideas de Dios. Muchas veces amigos, compañeros de trabajo, primero compañeros de estudios, cuando eso de fumar estaba de moda, ¿verdad? Incluso era algo bien visto, pero hay palabras que usan los jóvenes. Algo guay. Algo guay, ¿no? Hay chévere, ¿no? Dicen en ciertos países, ¿no? Algo que se ve como de gente intelectual, progresista, ¿no? Hablo de la década de los 70, ¿eh? En la década de los 70, cualquier intelectual que se preciara tenía que tener un petillo en la boca, ¿eh? No solamente gafas, se fumaba en muchos entornos. Estoy retrocediendo bastantes años. Entonces, cuando uno inocentemente decía, mira, no fumes, que el tabaco es perjudicial. Bueno, gracias a Dios vivimos en un tiempo donde ya casi todos estamos de acuerdo que el tabaco hace daño. Ahora, siempre había uno que decía, bueno, pero si mi abuelo fuma o mi abuelo fumó y vivió 90 años. Y bueno, normalmente lo que esa persona decía era verdad. Lo que no se daba cuenta esa persona es que tenía 4 abuelos. Y sí, claro que hay un abuelo que fumando aguanta 90 años, pero los otros 3 se van a morir 10 años antes y van a sufrir 10 años antes, es decir, 20 años, enfermedades que les van a robar muchísima, enormemente calidad de vida. Entonces, cuidadito con las ideas de la serpiente. Claro que ese abuelo vivió 90 años, pero la mayoría de los abuelos que fumaron no vivieron 90 años. Murieron 20 años antes o perdieron mucha calidad de vida. Entonces, cuidadito con las señales de la serpiente, porque en esta sociedad se han dicho muchas cosas que son mentira. Y bueno, gracias a Dios que en este tema del tabaco ya estamos de acuerdo con lo que dice la Biblia. El tabaco es malo, es perjudicial, lo dicen las cajetillas de tabaco, ¿verdad, pastores? Ahora lo dicen, el tabaco mata. Claro, lo que pasa es que después de tantos años de adicción y décadas de adicción, pues un texto escrito en una cajetilla no es suficiente para ayudar a toda esa gente, pero está bien que vayamos hablando de estas cosas. Entonces, esas ideas, esas señales que no son verdad del diablo, esas ideas de, bueno, de algo hay que morir, hombre, pero está claro que vamos a morir, pero no tenemos que morir 20 años antes. Eso no es de Dios, eso es robarte cielo, eso es meterte en una antesala del infierno, eso es tener problemas de respiración, situaciones de extrema gravedad que mucha gente ha sufrido simplemente por seguir esas ideas. Esto simplemente es un ejemplo. La realidad es que mucha gente fue dañada, miles de personas fueron dañadas. Lo mismo sucedió con las drogas. Yo escuché de joven, desde posiciones en eminencia, cosas como el que no esté colocado que se coloque, tremendas frases ignorantes, señales en esta sociedad del diablo que lo único que han hecho es confundir a la gente y llevar a la gente a situaciones de dolor, de sufrimiento. Lo mismo sucede con el desorden en la sexualidad. La Biblia habla sobre esto y te avisa, cuidado, porque la sexualidad es de Dios, el sexo fue idea de Dios. ¿Qué te crees? ¿A quién piensas que se le ocurrió eso del sexo? ¿Que fue al diablo? El diablo no tiene capacidad para crear. Fue Dios el que creó el sexo. Yo no sé cuánto tiempo, pastores, estuvo Elohim, diseñando nuestro cerebro. Yo cuando miro un árbol, cuando miro una farola, por muy bonita que sea la farola, o por muy bonito que sea el árbol, o cuando miro un cuadro, una obra plástica, por muy, ¿verdad?, excelente que sea esa pintura, no logro experimentar lo que puedo experimentar viendo una mujer que Dios ha creado en su máxima expresión de belleza. Y estoy hablando de belleza, no estoy hablando de deseo. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué yo al mirar un cuadro o una pintura o un árbol o una farola o cualquier cosa que sea excelente en su diseño o un vehículo, el último prototipo, ¿por qué? Porque Dios creó nuestro cerebro de esta forma. Es decir, es un asunto de cerebro. Entonces fue Dios el que creó todo eso, nuestro cerebro, nuestra sexualidad, nuestras reacciones nerviosas. Fue idea de Dios, es decir, el sexo es algo bueno. Lo que pasa es que luego viene el diablo y trae sus ideas para hacernos daño, para destruirnos. Pero bueno, como vamos ya avanzando y estamos en el siglo XXI, ya hay gente en la ciencia que se da cuenta que ciertas ideas del diablo aplicadas a la sexualidad nos hacen daño. Entonces dicen, cuidadito, si tienes relaciones sexuales de un tipo o de otro, tienes que protegerte, porque si no puedes contagiarte con virus. Bueno, la Biblia te habla que la sexualidad es de Dios, que el sexo lo creó Dios, pero que hay formas
de que eso sea cielo para tu vida y hay otras formas, si tú le das la espalda a Dios, que eso sea infierno o te metas en antesalas del infierno de dolor, de sufrimiento, de angustia. Entonces, bueno, gracias a Dios que desde la sanidad se nos dice, bueno, si tienes cierto tipo de relaciones, pues usa protección porque hay virus. Pero fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia explica que las relaciones sexuales fuera del orden de Dios tienen transmisión espiritual. Y tú dirás, ¿y esto qué es? Bueno, pues yo te lo voy a explicar, porque gracias a Dios, ¿verdad, pastores? Ahora ya la sanidad nos habla de que si tenemos relaciones de ciertos tipos, a mí hay algo que, si algo me molesta en una consulta médica, lo voy a decir, esto no lo tengo yo en el guión, si algo me molesta en una consulta médica es que me pregunten, ¿ha tenido usted una relación de riesgo? ¿No? Y digo, santo Dios, pero por favor, pero que soy pastor, que yo me dedico a hablar de las cosas de Dios. Entiendo que son protocolos normales y preguntas que se le hace a todo el mundo. Entonces, la Biblia explica que las relaciones sexuales fuera del orden de Dios tienen transmisión espiritual. ¿Qué significa esto? Porque nos han hablado mucho de que cierto tipo de relaciones tienen transmisión de virus. Bueno, pues te explico. Hay más demonios, hay más espíritus de las tinieblas que personas vivas en el mundo. Mira, aquí está el mundo. El mundo tiene ahora mismo 7.200 millones de personas, ¿verdad, pastores? Aproximadamente vivos. 7.200 millones de personas aproximadamente de personas vivas. La Biblia habla de que hay más espíritus de las tinieblas, hay más demonios que personas vivas. Las relaciones sexuales fuera del orden de Dios permite la transmisión de demonios de unos cuerpos a otros. Eso lo dice la Biblia. Entonces, tenemos que avisarte, ¿verdad? Porque a veces hay personas que dicen, bueno, ¿qué depresión tengo? Mira, yo tenía unos compañeros hace muchos años en Televisión Española que algunos de ellos decían, tengo unas depresiones, incluso hasta estaban en tratamiento. Me entró una depresión. Claro, eran personas que vivían en un desorden sexual escandaloso. Y claro, es que la Biblia te avisa, cuidadito. Si tú no haces caso a lo que dice la Biblia, puedes estar caminando en caminos que realmente te encuentres con antesalas del infierno, ¿verdad? Y entres en problemas de dolor, de sufrimiento. Bueno, volvemos entonces al mapa de carreteras. Yo quería traerme un mapa de carreteras, pero no lo encontré, pues ya han pasado años. Pero bueno, vamos al GPS, porque vamos a ver qué encontramos cuando uno está caminando de espaldas a Dios, cuando uno está caminando directo al infierno, y está pasando por situaciones difíciles, vamos a identificar esos lugares. Vamos a ir a la Biblia. ¿Qué pueblos, qué ciudades, qué lugares uno se va encontrando que de la misma forma que si pasas por Guadalajara o pasas por Zaragoza sabes que vas hacia Barcelona, o si pasas por Benavente o por Zamora o por Lugo, sabes que terminarás en A Coruña, pues qué lugares, qué ciudades, qué sitios son los que uno va llegando que sabe uno que acaba en el infierno, o por lo menos eso es lo que dice la Biblia. Vamos a leer, vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Adelante, pastor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación. A ver, un momento, pastor. Atentos, porque si tú vives situaciones así, si tú estás en cosas como las que vamos a leer ahora, tú estás caminando el camino que te lleva a antesalas del infierno, a situaciones donde no vas a querer estar. Si mantienes esa dirección, al morir, la Biblia dice que vas al infierno. Ah, pastor, pero es que yo soy de una religión, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy ortodoxo, yo soy judío mesiánico. Mira, la religión tiene poco que ver en esto. La religión no es un argumento que tú puedas sacar cuando mueras y decir, que soy de esta religión. No. Vamos a hablar luego también de esto. Atención, porque si tú estás en por estos pueblos, por estas ciudades, por estos lugares, yo te aviso, el GPS de Dios dice que vas directamente al infierno. Atención, ¿cuáles son esos lugares, pastor? Adelante, has dicho fornicación. Fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonestó de antemano,
como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Importante, los que practican, dice, cosas como estas, es decir, no son todas las cosas. Hemos citado tal vez 12, 15 ciudades. Si uno recorre el mapa de Madrid a Sevilla, en el GPS no aparecen todos los pueblos, tienes que ir agrandándolo y van apareciendo cada vez más nombres de pueblos. Hemos citado algunos de ellos. Si alguien está en fornicación, si alguien está en impureza, si alguien está en lascivia, en idolatría, en hechicería, en contiendas, en celos, en enojos, en rivalidades, en disensiones, en herejías, en envidias, en borracheras. Atención jóvenes, borracheras. El que está en borracheras está dando lugar al diablo, está caminando hacia lugares que no son de Dios. Dice cosas como estas. Estas son las ciudades que uno va encontrando, camino del infierno. Y en estas ciudades hay espacios donde tú ya te das cuenta que la cosa no va bien, porque ha habido un accidente de tráfico, alguien falleció en ese accidente, alguien bebió más de la cuenta, alguien se drogó, alguien iba conduciendo inadecuadamente. Yo creo que a todos nos suenan estas cosas, ¿verdad? Seguimos leyendo Apocalipsis, capítulo 21, Pastor José Luis, por favor. Dice, pero los cobardes e incrédulos, y abominables y homicidas, y fornicarios y hechiceros, e idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, hemos citado algunos lugares, algunas situaciones donde tú ya sabes, a la luz de la Biblia, que eso huele a infierno. Y al igual que sucede en las carreteras, yo recuerdo, sobre todo en las épocas que yo viajaba mucho por España, recuerdo que había zonas, cuando tú veías una zona que había muchos camiones aparcados, era un sitio, pastores, donde mira, ahí hay que parar, ahí se come bien. Si uno va por la carretera y ve muchos camioneros, los camioneros se entienden, ¿verdad? Porque están todo el día en la carretera y si uno quiere comer bien por la carretera, tiene que parar donde paran los camioneros. Pero también hay sitios donde uno necesita descansar. Hay personas que hacen trayectos largos por carretera y hay hostales, hay hoteles donde uno puede hacer noche. Pues lo mismo sucede en el mundo espiritual, ¿verdad? Hay personas que paran, que pasan tiempo, que comen, que duermen en estas ciudades, en estos pueblos, en la contienda, en la ira. Hay personas que se les conoce por su carácter, ¿verdad? Por los celos, por la envidia, por el orgullo, por la soberbia. Son pueblos, son lugares que muestran que estás conduciendo tu vida hacia el desastre, estás conduciendo tu vida hacia el infierno. Y camino del infierno hay muchas antesalas, hay muchas cosas que tienen mal sabor, que son desagradables. Va a haber problemas en el matrimonio, va a haber problemas con los hijos por causa del carácter. Una de las características de que uno va caminando hacia el infierno es que cada vez tiene menos paz, porque la paz es la mayor señal de que vas hacia el cielo, de que Dios está contigo. Ahora, cuando uno va caminando hacia el infierno, viene la amargura, viene el desasosiego, el dolor, la ira, la contienda, el desorden en la sexualidad. Si estos lugares son conocidos para ti, querido amigo, entonces tu vida está en peligro, tienes que cambiar el rumbo. Ahora, ¿qué ciudades nos encontramos cuando estamos caminando hacia el cielo, cuando estamos caminando en la luz, cuando estamos caminando de acuerdo a las ideas de Dios? Pues volvemos a la Biblia. Pastor José Luis, ¿qué dice la Biblia? Sí, dice el libro de Gálatas, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Fíjate qué importante, voy a hacer un énfasis aquí. Fíjate que cuando tú estás caminando hacia el cielo, cuando tú estás viviendo momentos de cielo en tu vida, la Biblia habla de amor, de gozo, no dice placer. El placer también, Dios nos creó con la capacidad sensorial de sentir placer, pero Dios no pone el énfasis en el placer, Dios pone el énfasis en el gozo. El placer uno lo puede tener y estar angustiado, estar amargado, estar destruido y puede tener momentos de placer. Pero lo que Dios te promete cuando tú sigues sus ideas es que te va a llenar de gozo, que te va a salir por las orejas. Y ante cualquier situación tú vas a sentir gozo. Eso es respirar cielo, eso es que huele a cielo. Seguimos leyendo, pastor. Decíamos amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. Como decía antes, la paz es el mayor síntoma de que tu vida va bien. Cuando tú puedes acostarte en paz, cuando tú puedes levantarte en paz, realmente tu vida huele a cielo.
Cuando tú estás rodeado de paz, tienes paz porque tienes confianza en tu cónyuge, tienes paz porque sabes que tus hijos te dicen la verdad, tienes paz porque sabes que Dios siempre va a estar contigo, tienes paz porque sabes que aunque haya dificultades, no te vas a hundir. Sí, otros se hundirán, dice la Biblia, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Entonces tú tienes paz. Vamos a leer algo de Biblia sobre la paz de Dios. Pastor José Luis, adelante. Sí, el libro de Isaías dice: si hubieras atendido mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Evangelio de San Juan dice: paz os dejo, mi paz os doy, yo os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. La paz es el síntoma claro de que tú estás caminando bien. Al igual antes hablábamos de que hay lugares que si tú estás en ellos, la Biblia te avisa, ¿no? La cosa va mal, tu vida va en la dirección equivocada. Pero si en tu vida hay paz, sin duda la paz solamente la puede dar Dios. Para que una persona se acueste en paz, se levante en paz, ante cualquier circunstancia tenga paz, es porque Dios está con él. Pastor Pablo, si una persona va caminando hacia el cielo y va pasando por todos estos pueblos o estas ciudades, camino al cielo que hemos leído anteriormente. Hemos hablado de paciencia, de benignidad, de gozo, de mansedumbre, eso huele a cielo. Entonces, a lo mejor hay alguien que se pregunta, entonces no hay momentos difíciles en esos pueblos, en ese camino, no hay un momento de que alguien diga, vamos a ver, cuando una persona camina en el camino de Dios, cuando una persona camina en la dirección de acuerdo a las ideas de Dios, con su destino el cielo y rodeado de cielo en esta vida, a veces hay situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que este mundo es el reino de las tinieblas y entonces hay muchas tinieblas que evitar, ¿no? Es como el que hace el que baja esquiando de una montaña, está haciendo el slalom, ¿no? ¿Verdad? Hay muchas tinieblas que esquivar, pero lo que Dios te promete es que en esas dificultades Él te va a ayudar. La Biblia dice que todo ayuda bien a los que aman a Dios. Antes citaba, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Pasarás por las aguas, pero tú no te hundirás. Por el fuego, pero tú no te quemarás. Claro que hay dificultades también en la vida del que aplica las ideas de Dios, pero siempre Dios te saca para adelante, siempre Dios te tiende la mano, siempre Dios está ahí contigo, siempre Dios te llena de paz, siempre Dios pone gozo en tu vida. Yo hablo por mi experiencia, la Biblia lo dice, pero es que yo y los pastores ahí conmigo lo hemos experimentado tantas veces. Es decir, claro que hay dificultades porque este es el reino de las tinieblas, pero si tú le das espacio a Dios, tú vives en un oasis. Las dificultades para el diablo. No sé si contesto a tu pregunta. Contestada. A mí también, pastor, me gustaría hacerle una pregunta. Hay un sector... Uy, me estáis aquí rodeando de preguntas. Me estoy animando yo también. Hay un sector del cristianismo que cree en un lugar al que llaman purgatorio. ¿Existe el purgatorio? ¿Está contemplado en la Biblia? Bueno, vamos a ver. Yo de niño crecí conociendo este pensamiento. Siempre he citado a don José, un sacerdote que nos daba clase de religión, y yo iba con mi Biblia, o una de las Biblias que tenía con 7 años, que se usaba en el entorno de esta confesión cristiana, y además de preguntarle lo del limbo, que esto ya lo he explicado otras veces, pues yo le preguntaba a don José, mire, explíqueme dónde viene en la Biblia lo del purgatorio. Bueno, no conseguía explicármelo con rigor, porque es una opinión que no tiene base bíblica, pero yo quiero profundizar, contesto tu pregunta profundizando un poquito más. Vamos a ver. La idea del purgatorio es que uno muere y parece que no se ha portado suficientemente bien y entonces tiene que ir a purgar, ¿verdad? De ahí viene la palabra, tiene que ir a purgar esos pecados que no son mortales, pero que no está dando la talla como para llegar al cielo. Esa idea es totalmente contraria a la Biblia, esa idea es totalmente contraria a las ideas de Dios. Te lo voy a explicar muy rápidamente. La salvación es gracias a la cruz, la salvación es gracias al amor de Dios, la salvación es gracias a la sangre de Jesús.
el ser humano no podemos hacer nada para ganar la salvación. Si pudiéramos hacer algo para ganar la salvación, si lo del purgatorio fuera cierto, evidentemente la Biblia no lo contempla, pero todo lo que la Biblia dice sobre la salvación es contrario a eso. Lo explico. Si nosotros pudiéramos ganar la salvación, si pudiéramos purgar por nuestros pecados, llegaríamos hacia el cielo, ¿verdad? Como somos los españoles, San Pedro, ábreme la puerta que llego yo, que he purgado por mis pecados. Es decir, como que si tuviera derecho a entrar al cielo. La Biblia es muy clara. Nunca tendremos derecho, el mejor de los mortales, el hombre, la mujer que mejor se porte, nunca dará la talla como para merecerse el cielo. El cielo es un regalo de Dios por la cruz, por la sangre de Jesús, porque Jesús entregó nueva vida para todo aquel que confía y que cree en Él. Es decir, no podemos ganar el cielo por que purguemos o por nuestros esfuerzos. El cielo es regalo de Dios. Ahora, lo que sí dice la Biblia es que si tú vas a la cruz, si tú vas a los pies de la cruz y le ves a los pies a Jesús y reconoces quién es Jesús, es el Dios creador, que es el creador del universo, y tú le pides ayuda y tú vives de acuerdo a las ideas de Dios porque Él te da su gracia, sí puedes recibir coronas, sí puedes recibir premios de Dios que tiene que ver con gobierno en la vida eterna. Eso sí lo dice la Biblia. Entonces, a mí me gusta creerme lo que dice la Biblia, no lo que dicen los hombres. Los hombres, incluido yo, ¿verdad? Si no nos centramos en la Biblia, podemos meter en líos a la gente. Por eso todos debemos ir a la Escritura. No sé si he contestado tu pregunta. Es decir, el purgatorio no tiene ninguna base bíblica y además contradice del principio al final la doctrina de la salvación, de todo el cristianismo. O sea, la salvación nunca puede estar basada en que purguemos nuestros pecados o en que nos esforcemos. No, la salvación es un regalo de Dios y nosotros la aceptamos de parte de Dios. Ahora, una vez que tenemos el sello de Dios, ahí sí que podemos hacerlo mejor o peor. Y la Biblia dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal del Mesías, de Jesús, para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto no lo tiene aquí preparado, pero lo digo porque tiene relación. Sí, estoy recordando, pastor, según hablaba, que hay un versículo muy contundente en la Biblia que dice que está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. No da lugar a más, ¿verdad? Efectivamente. Y si Dios te lleva a juicio, es que vas al infierno. Porque si tú has confiado en Jesús, lo que hace es que Jesús, como abogado que es, dice la Biblia, te saca de ahí y da la cara por ti y paga tus facturas en el mundo espiritual para que el acusador, que es el diablo, no se salga con la suya, porque el acusador lo que quiere es llevarse a la creación de Dios al infierno. Si tú estás viviendo en una dirección equivocada, si tú estás viviendo de tal forma que estás pasando por pueblos, por ciudades que hemos mencionado antes, y te estás dando cuenta que estás yendo por un camino peligroso, la pregunta que habría que hacer ahora es cómo salir del camino que lleva al infierno. Entonces, yo tengo aquí mi GPS, vamos a reprogramar. Bueno, mi GPS no funciona, no tiene baterías. Pastor, por favor, programa ahí el GPS, ahí pon destino el cielo. Vamos a reprogramar el GPS para que realmente no nos equivoquemos. Vamos a poner cielo como destino. Lo primero que hay que hacer es dar lugar a Dios. Hay que dar lugar a Dios en nuestra vida. Ya está bien de ideas de la serpiente, ya está bien de ideas modernas o de ideas, corrientes de pensamiento que están en la sociedad, que lo único que llevan es al sufrimiento. Antes he puesto un ejemplo sencillo con el tabaco. ¿Cuántas ideas de ese tipo ha habido y hay todavía en la sociedad que lo único que hacen es daño a la gente? Y a los que denunciamos esas cosas nos llaman religiosos, carcas, aburridos. No, por favor, seamos serios. Es un asunto de vida o de muerte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dar lugar a Dios, hay que dar lugar a sus ideas, hay que hacer un cambio de sentido. Cuando uno va en dirección a Barcelona, o en dirección a Sevilla, o en dirección a Bilbao, y de repente dice, me he equivocado, pues hay una señal que pone cambio de sentido. Hay que hacer un giro contrario, ¿verdad? Que es de 180 grados, ¿no? Aleluya, hay que hacer un giro, un cambio de dirección, porque la dirección en la que vamos no es la correcta. Porque el infierno, dice la Biblia, que no fue preparado para ti, querido amigo, querido hermano, querida hermana. El infierno, ni siquiera los pequeños infiernos de esta vida,
Dios está contento, Dios desea que los vivas. El infierno no es para ti, el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Por eso el diablo intenta llevarte también, arrastrarte con él, ¿verdad? Esas situaciones extremas. Decíamos que el cielo es el cielo porque se aplican las ideas de Dios. Es fácil salir de todos esos infiernos que mucha gente está viviendo. Una idea de Dios es un pedazo de cielo, 2 ideas, 3 ideas te van rodeando del cielo. Sí, hay muchos infiernos, hay muchas dificultades, hay muchas situaciones difíciles en esta vida, porque es el reino de las tinieblas, pero si tú aplicas las ideas de Dios, te vas rodeando de cielo. Entonces hay que hacer un cambio de sentido. Entonces, ¿cómo se hace el cambio de sentido? Para asegurar tu eternidad en el cielo, ¿verdad? Y no en el infierno, para ir ya en esta vida respirando cielo, ¿verdad? Para ir ya en esta vida rodeándote de una atmósfera de cielo en tu matrimonio, con tus hijos, con tu economía, ¿verdad? Con tu entrada, con tu salir. Bueno, tengo que decirte algo que es muy importante. Ninguna religión tiene poder de salvación. Y alguien dirá, bueno, pero ¿y su religión, Pastor Pablo? Bueno, yo no tengo ninguna religión. Sí, es verdad, yo me he educado en un contexto evangélico, algunos lo denominan protestante, me parece una falta de respeto. A mí me gusta más hablar de cristianismo libre, pero yo nunca levanto la bandera de la religión, porque la religión es algo cultural, son ideas que si uno, en este caso, no las vive de corazón, pues se quedan en cultura, en ideas. Hay personas que son de cierta confesión cristiana porque nacieron en España y otros nacieron en otros países y por eso son budistas. ¿Me explico? Es decir, cuando la religión son ideas, pues es cultura. Ahora, si ya hablamos de vivencias, si hablamos de comunión con Dios, ya es otra cosa. Entonces, ninguna religión, ni siquiera en la que yo me crié, que es la evangélica, tiene poder para salvarte. Necesitas tener amistad con Jesús. Necesitas ir a la cruz y pedirle perdón a Dios. Necesitas pedir perdón por tus pecados. Ah, pastor, pero es que yo practico una religión durante años, mis padres, mis abuelos, te lo vuelvo a decir, ninguna religión, ni siquiera en la que yo me crié, culturalmente hablando, tiene capacidad para salvar a nadie. Ni la religión católica, ni la religión evangélica, ni la religión ortodoxa, judeo-mesiánica, es decir, el movimiento cristiano como religión no tiene capacidad para salvarte, mucho menos lo que es fuera del cristianismo. Y digo mucho menos porque el cristianismo por lo menos maneja ideas que si tú realmente las haces vida en tu vida, sí pueden realmente ayudarte y sí pueden llevarte al cielo, porque el cristianismo habla de Jesús y Jesús es el autor de la vida, pero tienes que tener una conexión. Ahora está de moda esto de las conexiones de fibra óptica, de fluido de datos. Tiene que haber una conexión real. No puede ser una conexión que se interrumpe, que es que no me llega la señal. Eso no vale. Eso es religión. Puedes estar muchos años, muchas décadas viviendo ciertas cosas, pero si no tienes conexión con el trono de Dios, si no tienes amistad con Jesús, cuidadito que no es suficiente como para que realmente tu vida pueda estar rodeada de cielo, puedas tener un matrimonio rodeado de cielo, una familia rodeada de cielo, una economía rodeada de cielo y terminar tu vida y Jesús esperándote para llevarte al cielo. Entonces, lo primero que hay que hacer, Santo Dios, para hacer ese cambio de sentido, lo primero que hay que hacer es pedirle perdón a Dios por todas las cosas que hicimos mal. Eso es lo primero. Si tú quieres hacer un cambio de sentido, si tú eres consciente de que no estás en una vida, en un camino que te lleva al cielo, sino más bien eso ya está oliendo a infierno, lo primero que tienes que hacer en ese cambio de sentido es pedirle perdón a Dios. Jesús está con los brazos en cruz cuando nacemos diciendo, sé a qué mundo vienes, si tú quieres yo puedo ayudarte. La cruz es anterior, yo diría, al 98% del nacimiento de los seres humanos. Y en algunos programas ya explico cómo Dios trató a ese 2 o 3% que nació antes de la cruz. Jesús está con los brazos abiertos deseando ayudarnos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios. Lo segundo es pedir perdón a nuestros semejantes. Cuando uno está dispuesto a pedir perdón, ya empieza a oler a cielo. Lo tercero es no solo pedir perdón, sino perdonar a los que nos hicieron mal.
¿Recuerdas Jesús, palabras de Jesús, ponerle otra mejilla, devolver bien por mal? Mira, hay algo que sí es conocido en este país y es la oración del Padre Nuestro, eso es Biblia. Y Dios en el Padre Nuestro, el Señor Jesús nos enseña que si no somos capaces de perdonar a los demás, Él no nos puede perdonar. Así es como funciona esto. ¿Verdad, Pastor José Luis? ¿Puede leer esto, por favor? Adelante. Dice así: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas... A veces, Pastor José, a veces en estas oraciones que aprendemos de memoria, esta parte se suprime, pero es Biblia, no hay que suprimirla. O sea, la Biblia es muy clara. Dios necesita que tú perdones, que tú quieras perdonar para que Él pueda perdonarte. Lo que pasa es que hay personas que dicen, bueno, pastor, pero es que yo no puedo perdonar. Claro, muchas veces nos han hecho cosas tan feas que no podemos perdonar. Pero cuando tú vas a la cruz, cuando tú vas a Jesús, Jesús te da la gracia, se llama gracia. La gracia es la capacidad que Dios te da para que puedas hacer lo que no podías hacer, por ejemplo, perdonar, y para que puedas dejar de hacer lo que hacías, por ejemplo, mentir, por ejemplo, fornicar. Eso es gracia de Dios. Sostiene en la cruz, a los pies de Jesús. Cuando tú con sinceridad te acercas a la cruz, Dios te da gracia, porque necesitas poder perdonar. Hay informes, incluso voy a decir científicos, ¿no?, que hablan de la bendición de poder perdonar. Algo que mucha gente no puede hacer. Fue tan feo lo que le hicieron, no pueden perdonar. Dios lo entiende, Dios está dispuesto a darte gracia, porque necesitas perdonar. Háblanos un poquito de esto, Pastora Leila. Ante tanta enfermedad sin explicar, en los últimos años, décadas, los científicos se pusieron a investigar el porqué y qué es lo que pasaba. Y tengo datos de aquí, algunas universidades que han hecho estudios, por ejemplo, en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, en un estudio de perdón y salud física. Ellos hicieron estudios con mucha gente, donde llegaron a la conclusión que la intensidad con la cual perdonan las personas está relacionada con distintas enfermedades. Entonces, cuanto más perdonaron, menos las padecieron y viceversa. O sea que el perdón es directamente proporcional a la salud. Es así. Cuanto más uno perdona, cuanto más capacidad tiene uno de perdonar, menos enfermedades, digamos, del tipo psicosomático, de esas que te dicen los médicos, bueno, a usted no le pasa nada, son los nervios, ¿Es así, sí, pastor? pero al final pasa de ser psicosomático a ser enfermedades, a traer enfermedades reales. ¿No? La Universidad de Tennessee cogió, por ejemplo, a un grupo de estudiantes con antecedentes de maltrato de sus padres, de sus amigos, de sus parejas, y les habló de que recordaran esos sucesos traumáticos. Luego se les midió la tensión sanguínea, el ritmo cardíaco y la tensión muscular. ¿Qué pasó? Que aquellos que habían perdonado más, estos niveles estaban más bajos. Los que no habían perdonado tenían más estrés y más síntomas físicos. Estudios holandeses también hablan de la tensión arterial muy alta. Y la Universidad de Stanford, en Estados Unidos también, el director del proyecto del perdón, o sea, un proyecto del perdón en una universidad. Estas cosas siempre suceden en los mismos lugares, Yo no quiero ser pesado con esto, pero hay cosas que, a ver, si recorremos aquí el planeta, estas cosas en ciertos sitios jamás las van a hacer. O sea, porque tienen ideas tan contrarias a las ideas de Dios que jamás se van a poner a investigar si el perdón, que es algo que Dios recomienda, puede hacer bien a la humanidad. Simplemente lo rechazan y no lo hacen. Sin embargo, hay otros sitios donde científicos aceptan que las ideas de Dios son buenas y entonces empiezan a hacer investigaciones como estas. Bueno, pues ahí está. Pues ya que estás con el mapa, antes de terminar con esto, ya vuelvo a la Universidad de Stanford, hablando de que las enfermedades psicosomáticas pasan a ser enfermedades reales. Dice que para algunos médicos la lógica del asunto radica en que los rencores, el odio y el malestar invaden la corteza cerebral,
con lo que el pensamiento y todas las actitudes acaban enfocadas en el agresor. En consecuencia, se producen ideaciones de venganza que limitan la capacidad para razonar. Esto se manifiesta con malestares e inquietud que pueden enmarcarse en un síndrome de estrés y en cuadros de depresión, y todo esto repercute o acaba en las estructuras orgánicas. Al final se alteran las hormonas, se bajan las defensas y las personas se vuelven vulnerables a infecciones y a la manifestación de trastornos y condiciones premórbidas, y al final aparece la enfermedad. Bueno, estas cosas obviamente, son definiciones médicas, pero en mi caso, pastores, yo como pastor, habiendo tratado a tanta gente, esto lo hemos visto. Hemos visto cómo personas que durante años no han podido perdonar, por lo menos hemos podido ver que están amargados, que están en angustia. No podemos evaluar, digamos, su salud física porque no somos médicos, pero como pastores vemos que las personas que no pueden perdonar realmente están en crisis de angustia, de desesperación, de dolor interior. Es como muy evidente, ¿verdad? Sí. Y para terminar, recordando el otro día que tú estabas con un avioncito volando por ahí, el director del proyecto del perdón de la Universidad de Stanford dice que lo equipara esto a aviones que vuelan durante días y semanas sin aterrizar. O sea, los aviones del rencor se convierten en fuente de estrés y con frecuencia el resultado es un choque. Claro, porque hay situaciones extremas. Estamos hablando de cómo evitar situaciones desagradables en la vida, cómo evitar las antesalas del infierno, cómo evitar terminar la vida en el infierno. Lo estamos haciendo a la luz de la Biblia. Si tú has encontrado, si te has identificado con algunas de estas cosas que hemos dicho y te das cuenta que tu vida no va bien, recuerda, puedes hacer un cambio de sentido. Lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios. El cielo te va a caer encima y te va a ayudar. Cuando tú le pides perdón a Dios, cuando vas a la cruz, no ese crucifijo que representa muy mal la cruz de Jesús. Lo intenta, pero no consigue representar lo que fue la cruz. Pero si tú piensas en Jesús y te acercas allá a la cruz y con tus palabras hablas con Él y dices, Jesús, ayúdame, perdóname por las cosas que he hecho mal, por las cosas que he hecho que te he llevado a la contraria, el cielo te va a caer encima y vas a empezar a recibir gracia. La gracia de Dios te va a permitir comenzar a perdonar a los que te hicieron daño, porque en este mundo de las tinieblas, en este reino donde gobierna el diablo, hay mucha gente que hace daño, pero también vas a tener la capacidad de pedir perdón y de perdonar. Y entonces te vas a ver rodeado de cielo, ¿verdad? Porque donde antes contestabas mal, ahora pones la otra mejilla. Donde antes decías, el que me la hace me la paga, te vas a enterar, ahora devuelves bien por mal, porque te estás rodeando de cielo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que la vida se va arreglando. Ahora, siempre hay alguien que me dice cuando predico esto, o sea que pastor, usted lo que quiere es que me rompan la cara, ¿no? Es decir, encima que me están haciendo daño, ahora que me rompan la cara y yo ahora voy y pongo la otra mejilla. No, quiero explicártelo. Cuando Jesús dice que pongamos la otra mejilla, lo que dice es que necesita nuestra actitud de corazón de poner la otra mejilla. Es decir, estar dispuesto a hacerlo. Ahora, las tortas se las dieron a Jesús por ti y por mí y por toda la humanidad. El cielo no va a dejar que te toquen. Jesús necesita tu corazón de esa forma para poderte bendecir. Jesús necesita que estés dispuesto a devolver bien por mal y que de hecho lo hagas, que estés dispuesto a poner la otra mejilla. Pero, insisto, las tortas se las dieron a Jesús para que no te las den a ti. Una vez al apóstol Pedro, el que para uno fue el primer papa, y yo siempre lo digo, no tengo ningún problema, le prendieron, le apresaron, le llevaron a la cárcel. Días después, el rey fue muerto por la acción de un ángel. Cuidadito con los que quieren tocar a los hijos de Dios. Cuidadito con los que están dispuestos a poner la otra mejilla. Dios no va a permitir que te den el golpe, porque Jesús siempre se ha puesto en medio para llevarse los golpes, por amor a ti y a mí, por amor a sus hijos. Cuidadito que si hay demonios, decíamos antes, más que personas vivas, hay más ángeles de Dios, más querubines, más serafines, más arcángeles. Y el control y la autoridad es de Dios. Pero si es necesario que tú estés dispuesto, si es necesario que tu corazón quiera ser diferente, quiera tomar las ideas de Dios, quiera ser agradable
a Dios. Bueno, hemos hablado un poco, ¿verdad? Un poco de cómo evitar vivir en el infierno, cómo evitar terminar en el infierno y cómo reconducir nuestra vida hacia el cielo. Recuerda, primer paso importantísimo, pedirle perdón a Dios. Ahí empieza una vida diferente. Ahí empieza una vida diferente. Tú puedes hacerlo hoy mismo, cuando te acuestes. Ahí cuando tú estés ahí, o si estás en un parque caminando, en un momento de privacidad, tú puedes decirle, Dios mío, si es verdad lo que dice ese hombre ahí en televisión, que si yo te pido perdón, tú vas a empezar a hacer una nueva vida en mi vida, tú vas a empezar a rodearme del cielo, tú me vas a sacar de la depresión, de la angustia, del dolor, ¿verdad? Porque el diablo te engaña. ¿Con qué? Con piruletas, con algo de placer, pero el diablo nunca te da gozo. El gozo solamente es de Dios.